Hola chicos, saludos. Vamos a ver lo que es almacenamiento y transporte de material biológico. En cuanto al almacenamiento, todo material infeccioso, en ocasiones debemos almacenarlo en zonas específicas del laboratorio, zonas donde va a haber acceso restringido para minimizar la posibilidad de que cualquier persona o el personal entre en contacto con ese material o esa sustancia y pueda entonces contaminarse. Además, el sitio debe tener, el espacio físico, ciertas condiciones que impidan que el microorganismo o el patógeno que estamos almacenando en ese momento pueda contaminar el ambiente. En ocasiones toca hacer transporte o enviar material biológico a otro laboratorio, a otra ciudad, a otro país, cuando se refiere muestra. Entonces, en esos casos, el personal del laboratorio debe seguir los protocolos de transporte de material biológico peligroso. Esas normas que se aplican tienen la función o el objetivo de reducir la probabilidad de que los envases o los embalajes que se envían se estropeen o su contenido se pueda derramar y contaminar a alguna persona o contaminar el ambiente. Tienen también la función de reducir el número de exposiciones que den lugar entre el patógeno y el ambiente de las personas para adquirir una infección y mejorar la eficiencia de la entrega de los envíos. Aquí básicamente hay que trabajar de manera coordinada entre quien envía, la compañía o agencia que se encarga de transporte y quien recibe el material. Para el transporte no hay regulaciones específicas para el transporte seguro de microorganismos patógenos que estén genéticamente modificados o no. Vamos a decir, no hay una normativa que me diga exactamente cómo lo debo hacer. Pero según diversas agencias internacionales, este tipo de envío se considera envío de mercancía peligrosa o de sustancias infecciosas. Y tenemos varias normas o varios códigos, por ejemplo, la Unión Postal Universal, la Organización Internacional de Aviación y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Básicamente, la normativa va a depender de los lineamientos del tipo de transporte que se vaya a realizar, si es por tren, por barco, por carretera o por aire. Naciones Unidas, el Comité de Expertos de Naciones Unidas tiene unas recomendaciones sobre lo que es el transporte de artículos peligrosos. Esas recomendaciones clasifican las mercancías peligrosas en diferentes clases. Dos de esas clases, dentro de toda la clasificación, están relacionadas con microorganismos patógenos que estén modificados o no genéticamente. Acá tenemos la clase 6.2 de esa normativa donde se refieren a las sustancias infecciosas. Allí van a estar incluidas sustancias que contienen o razonablemente se espera que contengan microorganismos viables, ya sea virus, bacterias, riquecias, parásitos, hongos, ya sea silvestres, recombinantes, híbridos o mutantes, de los que se conoce o razonablemente se cree que pueden producir enfermedad en humanos o animales expuestos a ello. Fíjense que este concepto engloba cuando hay sospecha, porque por ejemplo, si yo tengo un cultivo de X microorganismo o el microorganismo purificado, yo sé lo que estoy enviando. Pero en el caso de que yo refiera una muestra clínica que tenga sospecha de infección por algún microorganismo a un laboratorio de referencia donde la van a procesar, yo sospecho, tengo una duda razonable de que ese material pudiese ser infeccioso, pero no tengo la seguridad. Por eso que lo plantean de esta manera. Está la clase 9 también, que se refiere a las sustancias peligrosas misceláneas y artículos. Aquí en esta clase se incluyen microorganismos modificados genéticamente, no peligrosos para humanos o animales, pero que podrían, en algunos casos, producir algún tipo de cambio en animales, plantas, sustancias microbiológicas o en el ambiente o el ecosistema si ese microorganismo es liberado. O sea, no son microorganismos que producen enfermedad, pero que de alguna manera pudieran modificar ecosistemas o modificar ciertos animales, ambientes, plantas, etc. También se incluyen los microorganismos que son peligrosos para el ambiente. Por ejemplo, hay ciertos microorganismos que no tienen ningún tipo de papel patogénico para el hombre, pero sí son bastante patogénicos para el ambiente o para el ecosistema. Esos microorganismos deben ser transportados en unas condiciones específicas
por las autoridades competentes de cada uno de los países de origen, que cada uno debe tener su normativa. Las sustancias infecciosas, según esta normativa, se dividen en dos categorías. Sustancias infecciosas de la categoría A es una sustancia que se transporta de forma que, al exponerse a ella, esa sustancia es capaz de producir una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o desarrollar una enfermedad mortal, tanto para seres humanos como para animales previamente sanos. O sea, son sustancias altamente o microorganismos altamente infecciosos. Mientras que en la categoría B encontramos una sustancia o un microorganismo que no cumple los criterios de inclusión de la categoría A. Son microorganismos que por lo general no producen enfermedad, son inocuos, o que en muy raras ocasiones o en ciertas condiciones especiales pudiesen producir enfermedad. O sea, todo lo que no entra en la categoría A se considera categoría B, que es la menos riesgosa. Entonces, como les mencioné anteriormente, cuando se envían cultivos o helados puros de ciertos microorganismos, yo los puedo clasificar como categoría A o categoría B en función de del microorganismo que se está enviando, si pertenece al grupo de riesgo A o pertenece al grupo de riesgo B. Las muestras de los pacientes también van a depender del tipo de sospecha de la infección que pueda tener ese paciente, ya sea humano o animal, o en algunos casos plantas, por ejemplo, y van a ser clasificadas entonces en A o B, y generalmente se envían secreciones, excreciones, sangre total o alguno de sus componentes. Se pueden enviar piezas de tejido, exudados, transudados, o miembros completos. Por ejemplo, en el caso de rabia, en ocasiones para el laboratorio de referencia lo que se envía es el cerebro del animal sospechoso de tener rabia, en este caso, por ejemplo, de un perro. Entonces, todas estas muestras que se envían con fines de diagnóstico, investigación, tratamiento o prevención de enfermedades, dependiendo del microorganismo que se sospeche, se trabajan como categoría A o categoría B para su transporte. En cuanto a los microorganismos modificados genéticamente, hablamos de microorganismos si son microbios, o sea, virus, bacterias, hongos o parásitos, u organismos modificados. Yo puedo modificar organismos también, algunos insectos puedo modificarlos genéticamente. Entonces, por eso hablamos de microorganismos y organismos modificados genéticamente. Son todos aquellos en los que mediante ingeniería genética se ha alterado de manera deliberada e intencional su material genético, de modo que, vamos a decir, ese insecto de manera natural o ese microorganismo de manera natural no se produce. O sea, de manera natural yo no tengo esa alteración, sino que es una alteración que yo deliberadamente hice a través de ingeniería genética para obtener ese producto. Los microorganismos u organismos modificados genéticamente que no cumplan la definición de sustancia infecciosa, pero que puedan producir en los animales, plantas o alguna sustancia microbiológica modificaciones que normalmente no se producirían como resultado de la reproducción natural, también entran en esta categoría. Si el transporte es por ferrocarril, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, tenemos la Asociación de Transporte Internacional de la normativa, perdón, el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. Generalmente se aplica en Europa, Medio Oriente y el norte de África. También se aplica para el transporte interior de todos los países de la Unión Europea, y es la que indica de qué manera se debe hacer el transporte, cuáles son las características del protocolo, si el transporte se va a hacer por ferrocarril. Si el transporte se hace por carretera en un vehículo, en Europa, por ejemplo, está el Tratado Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, se aplica en un gran número de países, incluso hay países de América del Sur que aplican esa normativa, y allí se establece cómo se debe hacer el transporte por carretera. Básicamente, las compañías que se encargan de realizar el transporte son las que tienen que cumplir esta normativa. Yo, por ejemplo, como emisor, o sea, quien va a enviar material biológico, o como receptor, quien lo recibe, no tenemos que preocuparnos por estas normativas, porque esta normativa atañe específicamente a quien realiza el transporte. En cuanto al transporte marítimo, está el Código Internacional Marítimo para Mercancías Peligrosas, donde indica de qué manera se debe transportar
material biológico peligroso de la clase A o clase B en un barco. En cuanto a los envíos postales, también se puede enviar a través de correo. El manual de correo postal que publica la Unión Internacional Postal indica cuáles son las recomendaciones y de qué manera se debe hacer el transporte o el envío a través de correo postal de material biológico. O sea, existen diferentes normativas y cada una se aplica dependiendo del tipo de transporte. Los principios en los que se basa un transporte seguro de material peligroso son los mismos en básicamente todos los casos. Y el objetivo de esto es que la muestra no tenga ninguna posibilidad de salirse del embalaje o el empaque donde se envía en circunstancias normales de transporte. O sea, por cualquiera de los medios que ellos utilicen en condiciones normales, debería ser un embalaje que impida que esa muestra salga del envase donde está contenida. Y como les mencioné anteriormente, el transporte de este tipo de material requiere una colaboración entre quien lo envía, quien lo transporta y quien lo recibe. Cada uno debe asumir sus responsabilidades. Por ejemplo, el emisor tiene que asumir la responsabilidad del embalaje. Si yo voy a enviar material biológico infeccioso, debo utilizar ciertos protocolos y ciertas técnicas de embalaje. Una vez que lo entrego a la compañía de transporte tiene que aplicar ciertos protocolos que permitan que el transporte sea seguro. Mientras que el receptor básicamente lo que hace es recibir el paquete y garantizar que una vez que lo reciba no va a contaminar otras personas, el ambiente, etc. Acá aplicamos los mismos grupos de agentes biológicos. Agentes biológicos del grupo 1, microorganismos que son improbables que causan enfermedad en una persona sana. Mientras que los del grupo 2, 3 y 4, dependiendo del microorganismo, como vimos anteriormente, generalmente producen enfermedades. Entonces, los microorganismos los vamos a clasificar con los mismos 4 grupos de riesgo con los que hemos trabajado hasta el momento. Las sustancias infecciosas de la categoría A, que son las altamente infecciosas que producen muerte, solamente pueden ser transportadas en envases o embalajes que cumplan con las especificaciones de la clase 6.2 de Naciones Unidas. Ese embalaje debe pasar ciertas pruebas o tener ciertas condiciones. Por ejemplo, hay pruebas estrictas de resistencia del envase donde se transporta. Esa prueba incluye caída libre desde una altura de 9 metros a 9 metros de altura se suelta el embalaje y el embalaje tiene que ser resistente a la perforación, tiene que ser resistente a la presión, no se debe romper cuando se deja caer libremente a esa altura. El embalaje exterior, porque como vamos a ver más adelante, y como lo dice acá, utilizamos una técnica de triple embalaje, es un embalaje triple. El exterior, que es el que generalmente manipulamos, el que está afuera, debe llevar la marca de embalaje tipificados por Naciones Unidas, que son los códigos que ya hemos visto. Y el recipiente primario, que es donde va directamente la muestra, así como el secundario, deberán ser capaces de resistir una diferencia de presión no inferior a 95 kilopascales. Eso sucede mucho cuando hay transporte aéreo, que hay muchas diferencias de presión a medida que el avión sube o baja. Entonces, esos recipientes deben tener esas características. Acá tenemos un triple embalaje. Yo tengo aquí mi recipiente primario, que no es más que el tubo, que contiene el cultivo, la muestra o lo que estoy enviando. Ese tubo va colocado dentro de un embalaje secundario, que es este que está acá. Fíjense, puede ser un pote plástico o de metal, que yo voy a sellar posteriormente. Fíjense que va a estar tapado. Fíjense que él tiene material absorbente en su interior, de manera que si hay alguna rotura de esto que está acá, sea capaz de absorber y contener el derrame, absorbiéndolo en este material que está acá. Debe tener una etiqueta con el registro detallado de qué es esa muestra que está allí. Una vez que ya tengo mi embalaje secundario, ese embalaje secundario va dentro de un embalaje terciario, que es esta caja que ven acá. Esa caja tiene las mismas condiciones, tiene que ser a prueba de rotura, tiene que proteger el embalaje secundario y debe tener protección antiderrame. Una característica del terciario, que es el exterior, el que manipulamos todo, es que debe tener ciertas señalizaciones, como ven acá, ciertas etiquetas que son exigidas por la normativa de Naciones Unidas. Acá tenemos otro triple embalaje. Fíjense, aquí tenemos un tubo primario con el material absorbente. Todo se coloca dentro del embalaje secundario
que se sella, se cierra, y esto a su vez se coloca dentro de un embalaje terciario, que es el que lleva la mayoría de las etiquetas. Acá tenemos otra vez el mismo tipo de embalaje. Entonces, ¿cuáles son las políticas de seguridad en lo que es el transporte de muestras? Primero, el envase primario debe ser resistente e impermeable. O sea que si el embalaje que tiene la muestra se llega a romper, no debería dejar salir la muestra. Se debe transportar en bolsas plásticas para evitar los derrames. Y la documentación, porque todo envío que se realiza siempre lleva documentación que indica la procedencia, hacia quién va, qué es lo que se está transportando, todas las características que hacer en caso de emergencia, incluso las cantidades. Si envío una muestra líquida, debo especificar específicamente cuántos mililitros van para chequearlo cuando llegue, que no haya habido pérdida de material. Igual que cuando es una muestra seca, se colocan los gramos de muestra que se envían y son los mismos gramos de muestra que deben llegar al que lo recibe. Toda esa documentación se debe colocar. Generalmente se coloca en una bolsa plástica, en un sobre impermeable sellado, en un compartimiento aparte, fuera de donde van los materiales. En cuanto al etiquetado, les dije que el exterior sobre todo y el secundario llevan ciertas etiquetas obligatoriamente. Se representan en los paquetes como marcas que proporcionan información acerca del contenido, la naturaleza del peligro que estoy enviando y se aplican las normas de embalaje. Todas las marcas de los embalajes o los envases o los sobreembalajes, recuerden que son varios embalajes, se ubican de modo tal que sean claramente visibles y que no las cubra ningún otro tipo de etiqueta o marca. Cada paquete tiene que tener la siguiente información en el embalaje exterior, el terciario. El nombre y la dirección de quién está enviando. O sea, la etiqueta debe decir, si yo estoy enviando, mi nombre, mi dirección y un teléfono de emergencia, para que me contacten en caso de que ocurra algún accidente. Debe incluir los requisitos de la temperatura de almacenamiento. O sea, si esa carga necesita estar refrigerada o no necesita estar refrigerada, hasta qué temperatura máximo se puede someter, etcétera. Todo eso debe estar allí. Y en el caso de que se utilice por transporte refrigerado, por ejemplo, hielo seco o nitrógeno líquido, se debe colocar el nombre técnico del refrigerante y el número de Naciones Unidas, del Código de Naciones Unidas de 4 dígitos, que indique el tipo de sustancia que se está utilizando. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la etiqueta de riesgo biológico, indicando, se coloca en la parte de exterior del embalaje terciario. Se utiliza para microorganismos o sustancias infecciosas de la categoría A y nos indica, fíjense el logo del riesgo biológico, el logo universal. Todos sabemos entonces que esto es una sustancia infecciosa que entra dentro de la categoría de material biológico infeccioso. Adicionalmente, por ejemplo, esto que está acá, el Código de Naciones Unidas 3245 indica que es peligro de microorganismos u organismos, modificados genéticamente. Es este rombo que está acá. Con estas rayas, así como lo ven, está indicando que esto es un organismo o un microorganismo que ha sido modificado genéticamente. Adicionalmente, si yo utilizo este mismo rombo de seguridad que me indica que es un microorganismo alterado o modificado genéticamente y le coloco además el UN 1945, quiere decir que además de que es un microorganismo modificado genéticamente por esta etiqueta, va contenido dentro del envase también para preservarlo hielo seco, que es el Código de Naciones Unidas, este que ven acá. Entonces, esa etiqueta me indica qué tipo de material estoy transportando y en qué condiciones o qué otras sustancias peligrosas están allí, además del microorganismo. En el caso de que utilicemos refrigerante nitrógeno líquido, por ejemplo, tenemos que colocar estas etiquetas. Gas no inflamable, por ejemplo, aquí dice que es nitrógeno líquido, el código UN 1977, o colocar esta etiqueta. Entonces, además de la de riesgo biológico, además de material modificado genéticamente, tengo que decir que, en el caso que lo estoy utilizando, que además tengo nitrógeno líquido dentro de ese empaque. Acá está el logo de cuando se utilizan gases criogénicos, se debe colocar para identificar el tipo de riesgo.
esta etiqueta nos indica que la caja debe estar siempre en esta posición, hacia arriba. Esto nos indica qué extremo o qué lado de la caja debe estar hacia arriba para evitar derrames. En cuanto a la documentación, debe estar, como les mencioné, la declaración de mercancías peligrosas del expedidor, o sea, quien envía. La lista de empaque o factura pro forma en la que se indique la dirección del destinatario, el número de paquetes que se están enviando y una descripción explícita, bien detallada del contenido, indicando el peso y el valor, o la cantidad, en caso de ser líquido, los ml que se están enviando. Debe haber un permiso o declaración, o ambas cosas, de importación o de exportación en el caso de que necesite enviar material biológico a otro país. Si fuera preciso, tienen que ser preparados todos estos documentos por el agente en colaboración con el que me los está vendiendo. En ocasiones yo necesito comprar microorganismos. Por ejemplo, una cepa de control de calidad, TCC. Tengo que comprarla en Estados Unidos o la compro en cualquier otro país. Entonces hay que hacer una declaración, hay que hacer permisos de importación, etc. En el caso de embarque aéreo, deben haber otros documentos equivalentes y todo va a depender de si es por aire, por tierra, por mar o por tren, los documentos que deben acompañar cada uno de estos envíos. Todos dependen de la normativa que exija el tipo de transporte que se vaya a utilizar. Acá tenemos, fíjense, un ejemplo de triple embalaje. Este es el embalaje primario, donde va contenida la muestra. Este lo coloco dentro de este secundario que está acá, impermeable, resistente a golpes y con material absorbente. Y este a su vez lo coloco dentro de un embalaje terciario, que es este que está acá, que es el exterior. Acá tenemos otro, fíjense que está el embalaje primario dentro del secundario y el secundario dentro del terciario. Acá tenemos un embalaje terciario colocado dentro de una caja, vamos a decir otro envase, que me permite colocar refrigerante, ya sea hielo seco, nitrógeno líquido, para mantener esta carga refrigerada. Acá tenemos otro, fíjense, esto lo coloco dentro de este envase y a su vez refrigero todo esto que está acá. Bueno chicos, gracias, eso fue todo.